Algún día, cuando escuches estas palabras, quizá estés sentada junto a una ventana mientras la noche cae lentamente sobre la ciudad. Quizá tengas una taza de café entre las manos. Quizá estés cansada. O quizá hayas tenido uno de esos días en los que todo parece estar en su sitio, pero, aún así, sientes que falta algo, y entonces escucharás mi voz, y no sé qué pensarás en ese momento. Tal vez sonrías, tal vez te preguntes por qué alguien que todavía no conoces podría hablarte como si hubiera estado esperándote durante años. Pero hay algo que quiero que entiendas antes de seguir. Yo no esperé, no tuviera otras opciones. Esperé porque con el tiempo, aprendí que hay personas que puedes encontrar rápidamente, y hay personas que solamente puedes encontrar cuando ambos han vivido lo suficiente para reconocerse. Y tú, creo que eres de esas. Así que quédate unos minutos más. Porque si alguna vez sentiste que el amor llegaba tarde a tu vida, quizá estas palabras te expliquen por qué. Si este mensaje toca una parte de ti que creías olvidada, puedes quedarte cerca de este pequeño rincón de historias. Quizá quieras acompañarnos en las próximas. Y si alguna persona que amas necesita escuchar algo así esta noche, compártelo con ella. A veces una palabra llega justo cuando alguien más no sabe cómo pedirla. Ahora sí, déjame contarte por qué esperé. Durante mucho tiempo pensé que esperar era una forma de perder. Veía a otras personas enamorarse, casarse, construir una casa, tener fotografías familiares pegadas en las paredes, veía aniversarios, anillos, viajes, cumpleaños compartidos. Aunque me alegraba por ellos, había noches en las que regresaba a casa, dejaba las llaves sobre la mesa y me quedaba unos segundos mirando el silencio de la habitación, una silla, una lámpara, una ventana, y una taza de café que siempre terminaba enfriándose antes de que pudiera terminarla. No era tristeza exactamente, era algo más difícil de explicar. Era la sensación de estar preparado para compartir una vida, pero no saber con quién. Quizá tú también conozcas esa sensación, la extraña experiencia de tener amor para dar y, aún así, no encontrar dónde ponerlo. Porque nadie habla de esa parte, todos hablan de encontrar a alguien. Casi nadie habla de lo que ocurre mientras esperas, y esperar puede cambiarte. Al principio, esperas con ilusión, después, empiezas a preguntarte si estás esperando demasiado. Luego empiezas a comparar tu vida con la de los demás. Y finalmente llega una etapa peligrosa, la etapa en la que comienzas a convencerte de que quizá no necesitas a nadie. No porque sea verdad, sino porque es más fácil decir no necesito amor que admitir todavía deseo que alguien me encuentre. Asterisk. Yo estuve ahí, recuerdo perfectamente una noche. Había llovido durante horas. La calle estaba cubierta de reflejos amarillos provenientes de las farolas. Desde mi ventana podía ver a algunas personas corriendo para protegerse de la lluvia. Una pareja caminaba lentamente bajo un paraguas. No hablaban, ni siquiera parecía que necesitaran hacerlo. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Él acercó un poco más el paraguas hacia ella, y siguieron caminando. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero me dejó pensando durante mucho tiempo, porque entendí algo aquella noche. Quizá el amor verdadero no se parece a las películas, quizá no siempre llega con música, ni con fuegos artificiales, ni con una declaración perfecta bajo la lluvia. Quizá el amor real se parece mucho más a eso, a alguien que nota que tienes frío y mueve el paraguas hacia tu lado, a alguien que recuerda cómo tomas el café, a alguien que sabe cuándo quieres hablar y cuándo simplemente necesitas sentarte en silencio. A alguien que, después de tantos años de conocer personas, todavía se preocupa por las pequeñas cosas. Y entonces comprendí por qué había esperado. No estaba esperando encontrar a la mujer más hermosa del mundo. Estaba esperando encontrar a la mujer con la que las cosas pequeñas pudieran sentirse enormes. Porque cuando eres joven, buscas intensidad. Cuando creces, empiezas a buscar paz, y existe una diferencia enorme entre ambas. La intensidad puede hacer que tu corazón lata más rápido. La paz hace que finalmente deje de correr. Yo no sabía eso antes. Lo aprendí perdiendo personas.
Lo aprendí en conversaciones que terminaron demasiado pronto. Lo aprendí mirando cómo algunos vínculos desaparecían sin una despedida y, sobre todo, lo aprendí de una persona que no era mi pareja, era alguien mayor. Una noche estábamos sentados frente a una ventana, viendo llover. Había vivido muchas décadas. Tenía las manos llenas de pequeñas marcas y una fotografía antigua sobre la mesa. La miró durante unos segundos antes de decirme, ¿sabes cuál es el problema de muchas personas? Negué con la cabeza. Sonrió. Confunden que alguien llegue rápido con que alguien llegue a tiempo. Aquella frase se quedó conmigo porque sonaba sencilla, pero años después comprendí lo profunda que era. Hay personas que llegan temprano a tu vida y no están preparadas para amarte. Hay personas que llegan cuando tú todavía estás aprendiendo quién eres. Y hay personas que podrían haberte amado perfectamente, pero llegaron cuando todavía no sabías cómo recibir ese amor. Por eso, quizá, algunos encuentros no ocurren cuando queremos. Ocurren cuando podemos sostenerlos. Y eso cambia completamente la manera de mirar la espera. Porque tal vez tú tampoco llegaste tarde. Tal vez simplemente estabas viviendo las partes de tu historia que necesitabas vivir antes de llegar hasta mí. Tal vez hubo personas que tuvieron que irse, decisiones que tuvieron que doler, noches en las que tuviste que aprender a estar sola, momentos en los que descubriste que no todo el que promete quedarse sabe hacerlo. Y quizá hubo una mañana en la que despertaste y te diste cuenta de algo extraño. Ya no querías que alguien te salvara. Querías que alguien caminara contigo. Eso es diferente. Y mucho más hermoso, porque cuando dos personas se encuentran después de haber aprendido a sostenerse por sí mismas, el amor deja de ser una necesidad desesperada, se convierte en una elección. Puede ser hermoso. Pero hay algo todavía más poderoso. Podría vivir sin ti, pero elijo construir mi vida contigo. Eso es lo que quiero algún día poder decirte, pero todavía no hemos llegado a la parte más importante, porque hubo una razón específica por la que decidí dejar de buscar. Curiosamente, no ocurrió después de una gran decepción, ocurrió en una mañana completamente normal. Una mañana que parecía no tener ninguna importancia. Sin embargo, fue el día en que entendí que quizá llevaba demasiado tiempo buscando a la persona equivocada de la manera equivocada. Y lo que descubrí aquella mañana cambió para siempre la forma en que imaginé a mi futura esposa. La mañana en que entendí todo no comenzó con una revelación, no hubo música. No hubo una llamada que cambiara mi vida. Ni siquiera ocurrió algo extraordinario. Fue una mañana cualquiera, de esas que parecen desaparecer de la memoria tan pronto como terminan. Me desperté antes de que sonara la alarma. La habitación todavía estaba oscura. Afuera, la lluvia de la noche anterior había dejado pequeñas gotas sobre el cristal de la ventana. Durante unos segundos permanecí acostado, mirando el techo. Entonces escuché algo. El sonido de una cafetera. Un sonido tan común que probablemente nunca pensarías en él. Pero aquella mañana me pareció extraño, porque por primera vez pensé, ¿con quién quiero tomar café cuando tenga 80 años? No pensé en una cara, pensé en una presencia, en alguien sentado frente a mí mientras afuera llueve, en alguien que no necesita llenar cada silencio, en alguien que pueda mirar por la ventana conmigo durante 5 minutos, sin sentir que esos 5 minutos son una pérdida de tiempo. Y ahí entendí algo. Yo había estado buscando una emoción, pero necesitaba encontrar una compañía. Había pasado demasiado tiempo preguntándome, ¿quién me hará sentir algo? Cuando quizá la pregunta correcta era, ¿con quién quiero compartir los días en los que no ocurre absolutamente nada? Porque cualquiera puede enamorarse de una aventura, pero la vida no está hecha solamente de aventuras, la vida está hecha de martes. De compras, de médicos, de facturas, de desayunos rápidos, de noches en las que uno está demasiado cansado para hablar, de cumpleaños, de malas noticias, de buenas noticias que quieres contarle inmediatamente a alguien, de pequeñas discusiones sobre cosas absurdas, de cerraste la puerta, de queda café, de avísame cuando llegues.
De esos pequeños mensajes que, vistos desde fuera, parecen insignificantes, pero que un día se convierten en la historia completa de dos personas. Y fue entonces cuando comprendí que quizá llevaba años buscando el comienzo de una historia, sin preguntarme cómo quería vivir el resto. Me levanté, caminé hasta la cocina, preparé café. Me senté junto a la ventana y dejé que se enfriara. Otra vez, no sé por qué siempre hacía eso. Quizá porque me gustaba la idea de tener algo caliente entre las manos mientras pensaba. O quizá porque había aprendido a posponer demasiadas cosas, el café, las conversaciones, los sentimientos, las decisiones. Incluso el amor, siempre había una razón para esperar. Cuando tenga más tiempo, cuando esté mejor, cuando encuentre a la persona correcta, cuando mi vida esté más ordenada. Pero aquella mañana apareció una pregunta incómoda: ¿y si la vida nunca se ordena completamente? ¿Y si esperamos tanto por el momento perfecto que terminamos perdiendo los momentos reales? Me quedé mirando la taza y pensé en todas las personas que habían pasado por mi vida. Algunas habían dejado fotografías, otras mensajes, otras heridas, y algunas habían dejado solamente una sensación difícil de explicar, una canción que todavía dolía, un lugar al que ya no quería regresar. Una frase que todavía recordaba años después. Eso es lo extraño de las personas, no siempre se quedan físicamente. A veces se quedan en pequeñas cosas, una canción, un perfume en la calle, una hora específica del día, incluso una taza de café. El cerebro humano tiene una manera extraña de guardar el amor. No archiva los recuerdos como documentos, los guarda asociados a sensaciones. Por eso puedes olvidar una conversación completa, pero recordar perfectamente cómo entraba la luz por una ventana mientras alguien te decía algo que nunca esperabas escuchar. Por eso una canción puede devolverte 20 años en 3 segundos, y por eso algunas personas pueden estar ausentes durante décadas, y aún así aparecer de repente cuando llueve. Yo no entendía eso cuando era más joven, pensaba que olvidar significaba dejar de recordar. Después descubrí que olvidar realmente significa poder recordar sin que el recuerdo controle tu vida. Y eso me llevó a otra verdad: para poder encontrarte algún día, primero tuve que dejar de esperar que tú repararas las heridas que otras personas habían causado. Porque eso tampoco sería amor. Sería pedirte que pagaras una deuda que nunca contrajiste, y no quería hacerte eso. No quería llegar hasta ti con una lista de decepciones. No quería decirte: demuestra que no eres como ellos. No quería obligarte a reparar mi confianza. Quería conocerte como eres, no como respuesta a alguien de mi pasado. Y esa diferencia cambió muchas cosas. Porque cuando alguien ha sido herido, existe una tentación muy humana: buscar en una nueva persona la prueba de que la anterior estaba equivocada. Pero eso es una trampa. Porque entonces no estás amando a la persona que tienes delante. Estás luchando contra un fantasma, y yo no quería que tú tuvieras que competir con fantasmas. Quería llegar limpio, no perfecto. Eso sería imposible, pero limpio, con las manos abiertas, sin exigir que tú pagaras por lo que otros hicieron. Y quizá por eso tuve que esperar. Porque antes de conocerte, tenía que aprender a estar bien sin ti. Sé que parece contradictorio, pero quizá esa sea una de las grandes paradojas del amor. A veces tienes que aprender a estar solo para poder amar sin aferrarte. Porque cuando tienes miedo de perder a alguien, puedes empezar a controlar, a exigir, a preguntar demasiado, a interpretar silencios, a buscar señales donde no existen. Un mensaje que tarda 10 minutos puede convertirse en una tragedia. Una mirada puede parecer rechazo. Un día difícil puede sentirse como distancia. Poco a poco, el miedo empieza a hablar más fuerte que el amor. Yo no quería eso. Quería que si algún día te quedabas callada, yo pudiera preguntarte qué ocurre sin asumir que era culpa mía. Quería poder darte espacio sin sentir que te estaba perdiendo. Quería que tú pudieras tener tus propios días malos, tus propios amigos, tus propios silencios, tus propias heridas, y aún así, saber que al final del día seguíamos eligiéndonos. Eso es confianza. No significa nunca tener miedo.
Significa no dejar que el miedo tome todas las decisiones. Y entonces sucedió algo inesperado. Aquella misma semana recibí una fotografía antigua, no era mía, era de alguien que conocía. La fotografía mostraba una estación de tren, una plataforma casi vacía. Había una mujer sentada en un banco, tenía una pequeña maleta junto a los pies, estaba mirando hacia las vías. No podía verse claramente su rostro, pero había algo en aquella imagen que me atrapó. Quizá era la postura, quizá la espera. Quizá porque parecía estar esperando algo que no sabía si llegaría. Miré aquella fotografía durante mucho tiempo y pensé, ¿cuántas personas pasan su vida esperando un tren que nunca llega? Pero después tuve una segunda idea. Quizá la pregunta no era cuánto tiempo había esperado. Quizá era qué estaba haciendo mientras esperaba. Porque puedes pasar años sentado en una estación mirando las vías, o puedes levantarte, caminar, conocer el mundo, aprender, reír, llorar, vivir, y si algún día llega el tren, estar listo para subir. Guardé aquella fotografía, no sabía por qué, solo sabía que quería conservarla, y con el tiempo se convirtió en uno de esos pequeños objetos que parecen no significar nada, hasta que la vida decide explicar su significado. Pero todavía faltaba algo, porque dejar de buscarte no significaba dejar de creer en ti. Significaba empezar a creer que, si alguna vez aparecías, no tendría que perseguirte, no tendría que convencerte, no tendría que demostrarte que merezco ser amado. Simplemente nos reconoceríamos, tal vez no inmediatamente, tal vez ni siquiera en el primer encuentro, quizá nos cruzaríamos sin saberlo, quizá ya estuvimos cerca alguna vez, en una calle, en una tienda, en un aeropuerto, en una estación. Quizá estuvimos en la misma ciudad bajo la misma lluvia, sin saber que algún día nuestras vidas tendrían una historia en común. Y esa posibilidad siempre me ha parecido hermosa. Pensar que el destino no siempre se anuncia. A veces pasa a tu lado, sin hacer ruido, y continúa caminando, hasta que llega el día en que ambos están preparados para mirar en la misma dirección. Pero había una última cosa que aquella mañana todavía no entendía. Yo creía que esperar significaba simplemente no conocer a nadie. No era eso. Esperar significaba aprender qué tipo de amor estaba dispuesto a ofrecer, porque es fácil decir, quiero una mujer que nunca me haga daño. Pero esa no era mi pregunta. Mi pregunta tenía que ser más difícil. ¿Qué clase de hombre quiero ser cuando la mujer que amo esté pasando por su peor momento? Esa pregunta me obligó a mirarme de una manera que no esperaba. Porque amar a alguien cuando todo va bien es sencillo. La verdadera historia empieza cuando uno de los dos deja de ser fuerte. Cuando llegan las lágrimas. Cuando aparece una enfermedad en la familia. Cuando una pérdida cambia el tono de una casa. Cuando una persona se siente vieja. Cuando los sueños no funcionan. Cuando el dinero preocupa. Cuando la vida se vuelve pesada. Ahí es donde las promesas bonitas dejan de importar. Ahí es donde solo queda una cosa, presencia, quedarse, sentarse al lado, sostener una mano, preparar café, cerrar una ventana y decir, no tienes que atravesar esto sola. Quizá eso era lo que había estado esperando, no una mujer perfecta, no una historia perfecta, no una vida sin problemas, sino alguien con quien los problemas no nos hicieran sentir enemigos. Alguien con quien pudiéramos sentarnos frente a una ventana, ver cómo cae la lluvia y recordar que incluso después de todos los años difíciles, seguimos aquí juntos. Y mientras guardaba aquella fotografía de la estación en un cajón, todavía no sabía que años después volvería a verla. Pero esta vez, la mujer de la fotografía ya no estaría esperando un tren. Estaría caminando hacia mí. Entonces entendería por qué algunas esperas no son retrasos. Durante mucho tiempo, pensé que conocer a la persona correcta sería algo imposible de confundir. Imaginaba una mirada, una conversación, una sensación inmediata, como si mundo, por alguna razón, se quedara en silencio durante unos segundos y ambos supiéramos lo que estaba ocurriendo. Pero la vida rara vez funciona así. A veces la persona que cambiará tu vida aparece en un día completamente normal, no la reconoces.
Ese pensamiento empezó a perseguirme después de guardar aquella fotografía de la estación. Porque, si era posible que dos personas estuvieran destinadas a encontrarse algún día, también era posible que ya se hubieran cruzado sin saberlo. Quizá tú ya habías pasado cerca de mí. Quizá yo ya había escuchado tu voz sin saber que algún día esa voz sería una de las que más querría escuchar. Quizá estuvimos en el mismo lugar, el mismo restaurante, la misma calle, la misma estación. Tal vez incluso miramos hacia la misma ventana durante una tarde de lluvia y luego cada uno siguió su camino sin saber, sin sospechar, sin imaginar. Eso es lo extraño del tiempo. A veces te muestra a una persona años antes de que estés preparado para comprender quién es. Entonces la vida la vuelve a poner delante de ti cuando finalmente puedes verla. No sé si eso es destino, quizás simplemente son probabilidades. Pero hay algo hermoso en pensar que algunas historias comienzan mucho antes de que sepamos que han comenzado. Recuerdo una tarde en particular. Había salido a comprar algo que ni siquiera recuerdo. El cielo estaba gris. Las calles estaban llenas de personas que caminaban deprisa. Dos parecían tener algún lugar al que llegar. Yo también, hasta que comenzó a llover. No una lluvia fuerte, solo esa lluvia fina que parece caer directamente desde el cielo sin hacer demasiado ruido. Entré en una pequeña cafetería para esperar. Había pocas mesas ocupadas. Una pareja hablaba en voz baja, un hombre leía el periódico, una mujer escribía algo en una libreta. Me senté junto a la ventana, pedí café, esperé. La mujer de la libreta estaba a unos metros de mí. No podía leer lo que escribía. Solo podía ver cómo detenía el bolígrafo de vez en cuando y miraba hacia la ventana. Después volvía a escribir. En algún momento levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron durante quizá un segundo, nada más. Ella sonrió ligeramente, yo también, y después ambos volvimos a lo nuestro. Eso fue todo. No hubo conversación, no hubo nombre, no hubo historia. Pero años después, cuando pienso en esa tarde, siempre me pregunto algo. ¿Y si eras tú? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Quizá esa incertidumbre sea una de las cosas más bonitas de la vida, porque no todo necesita una respuesta. Algunas cosas simplemente nos recuerdan que el mundo es mucho más grande de lo que podemos comprender. Pero aquella pequeña escena me hizo pensar en algo todavía más importante. Nos pasamos demasiado tiempo esperando grandes señales y olvidamos que la vida está llena de pequeñas oportunidades para conectar, una sonrisa, una conversación inesperada, una persona que se sienta a tu lado. Alguien que pregunta ¿estás bien? Y realmente espera la respuesta. El amor no siempre entra por la puerta principal, a veces se sienta discretamente en una mesa cercana y tú ni siquiera sabes que está allí. Por eso no quiero prometerte que cuando nos encontremos habrá fuegos artificiales. Quizá haya nervios, quizá haya silencio, quizá yo diga algo completamente absurdo porque no sepa qué decir. Quizá tú sonrías para ocultar que también estás nerviosa, y quizá, en ese momento, ninguno de los dos sepa que estamos frente a la persona que tanto tiempo estuvimos esperando. Pero hay algo que sí quiero que ocurra. Quiero que podamos hablar. De verdad, sin máscaras, sin intentar parecer más interesantes de lo que somos, sin fingir que nuestras vidas han sido perfectas. Quiero preguntarte por tu infancia. No para llenar silencios. Quiero saber qué canción te recuerda a tu juventud, qué lugar te hacía sentir segura cuando eras pequeña, qué pérdida te cambió, qué sueño abandonaste porque la vida te convenció de que era demasiado tarde. Quiero saber qué cosas todavía te hacen reír y también quiero conocer esas partes de ti que no muestras fácilmente, porque todos tenemos una habitación interior a la que casi nadie entra. Un lugar donde guardamos nuestros miedos, nuestros arrepentimientos, las cosas que nunca dijimos, las personas que todavía extrañamos, las decisiones que seguimos, preguntándonos si fueron correctas, y quizá el verdadero amor comienza cuando alguien abre esa puerta y descubre que no necesita salir corriendo. Hay una razón psicológica para esto. Cuando alguien se siente realmente escuchado, el cerebro comienza a asociar esa persona con seguridad.
no con perfección, con seguridad vi. La seguridad es mucho más profunda. La atracción puede comenzar con una mirada, pero la confianza se construye con cientos de pequeños momentos, cuando cumples lo que dijiste, cuando recuerdas algo que parecía insignificante, cuando no utilizas una vulnerabilidad en una discusión, cuando puedes decir, me equivoqué, sin sentir que has perdido tu dignidad, cuando puedes decir, necesito ayuda sin sentir vergüenza. Eso es intimidad. No saberlo todo de alguien, sino saber que puedes mostrarle algo verdadero, y no será utilizado en tu contra. Eso es lo que quiero construir contigo. No una relación que parezca perfecta desde afuera, una relación que se sienta segura desde adentro, y, quizá por eso, no quiero hablarte intensamente solamente de los días bonitos, quiero hablarte de una noche que todavía recuerdo, porque fue la primera vez que entendí que amar a alguien no significa evitar sus lágrimas. Significa no tener miedo de sentarte cerca de ellas. Era tarde. Había recibido una llamada de una persona que quería mucho. La conversación no salió bien. No hubo gritos, eso habría sido más fácil. Solo hubo silencio. Ese silencio extraño que aparece cuando dos personas saben que algo importante está cambiando, pero ninguna sabe cómo decirlo. Después de colgar, me quedé sentado. No hice nada. Solo miré la pantalla apagada del teléfono y pensé en todas las veces que había intentado arreglar las cosas demasiado rápido, decir algo, explicar, convencer, solucionar. Como si cada problema tuviera que desaparecer inmediatamente, pero algunas heridas no necesitan una solución inmediata, necesitan espacio, necesitan tiempo, necesitan que alguien diga, entiendo que esto te duele. Nada más. Aquella noche aprendí que escuchar también es una forma de amar, y desde entonces, cuando imagino nuestra vida juntos, pienso en algo muy sencillo. Si algún día llegas a casa y has tenido el peor día de tu vida, no quiero bombardearte con preguntas, quiero mirarte, dejar mis cosas, acercarme y preguntarte, ¿quieres hablar o quieres que me quede aquí contigo? Porque hay días en los que necesitamos palabras. Y hay días en los que necesitamos presencia. Y conocer la diferencia es una de las formas más profundas de conocer a alguien. Pero hay otra cosa que quiero prometerte. Nunca utilizaré tu pasado para juzgar tu presente. No me importa cuántas veces hayas amado antes. No me importa quién te decepcionó. No me importa cuántas veces hayas tenido que empezar de nuevo. No quiero competir con tu pasado. Quiero conocer a la mujer que sobrevivió a él. Porque quizá las cicatrices que llevas no son defectos, quizá son mamas que muestran dónde aprendiste a ser fuerte. Dónde tuviste que dejar ir, dónde descubriste que podías continuar incluso cuando no sabías cómo, y tal vez yo también llegaré con mis propios mapas, con mis propias marcas, con historias que todavía me cuesta contar, y quizá, en lugar de intentar borrar nuestras cicatrices, aprendamos a no esconderlas. Porque hay algo que he empezado a entender con los años. La persona correcta no siempre hace desaparecer tus heridas. A veces simplemente hace que ya no tengas que esconderlas, y eso puede ser suficiente. Quizá una noche te encuentre mirando fotografías antiguas, yo estaré preparando café, te preguntaré qué estás mirando. Me enseñarás una fotografía, tal vez aparezcas con una versión de ti misma que ya no existe, sonreirás, quizá dirás, era otra persona. Y yo te responderé, no, eras tú aprendiendo a convertirte en quien eres ahora. Entonces probablemente nos quedaremos callados, y por alguna razón, ese silencio no será incómodo, será hogar, porque creo que eso es lo que realmente buscamos después de tantos años. No solamente alguien que nos ame, buscamos un lugar donde podamos descansar de tener que demostrar quiénes somos. Un lugar donde no tengamos que actuar, un lugar donde podamos envejecer sin sentir que estamos perdiendo nuestro valor, y si algún día ese lugar termina siendo entre nosotros, quiero que recuerdes algo. No llegaste demasiado tarde, no desperdiciaste tu vida, no perdiste tu oportunidad de amar. Todo lo que viviste antes de mí, también te estaba convirtiendo en la mujer que un día podría reconocerme, pero aún no te he contado la parte más difícil. Porque esperar por alguien es una cosa,
Aprender a reconocerla cuando finalmente aparece es otra completamente distinta. Y hubo un momento en mi vida en el que estuve a punto de equivocarme. Estuve a punto de dejar pasar algo hermoso, simplemente porque no se parecía a lo que había imaginado. Y si aquella noche hubiera tomado otra decisión, quizá esta historia nunca habría comenzado. Porque a veces el amor no se pierde por falta de sentimientos, se pierde porque uno de los dos tiene miedo. Y yo tuve miedo, no del amor, eso habría sido demasiado sencillo, tuve miedo de equivocarme otra vez. Porque cuando alguien ha pasado suficiente tiempo intentando entender por qué ciertas historias terminaron, comienza a desconfiar incluso de las historias que podrían haber sido diferentes. Ese fue mi problema. Había aprendido a protegerme tan bien que durante un tiempo olvidé cómo abrir la puerta. No ocurrió de repente, fue algo pequeño, casi invisible. Empecé a analizar demasiado una palabra, una mirada, un mensaje, una pausa. Todo tenía que significar algo. Si alguien tardaba en responder, pensaba que estaba perdiendo interés. Si alguien se acercaba demasiado, pensaba que quizá terminaría haciéndome daño. Si alguien parecía demasiado perfecta, sospechaba. Y si alguien mostraba sus defectos, me preguntaba si eran una señal de que debía marcharme. Es curioso. A veces el corazón pide amor mientras la mente construye una lista de razones para huir. Y yo había construido una lista bastante larga, hasta que apareció alguien, no sé si eras tú, pero aquella persona me enseñó algo que todavía recuerdo: no todo lo que te incomoda es peligro. A veces es simplemente algo nuevo. Y eso cambió mi manera de mirar las relaciones, porque muchas veces confundimos familiaridad con seguridad. Sí, estamos acostumbrados a relaciones complicadas. Una relación tranquila puede parecernos aburrida. Sí, estamos acostumbrados a perseguir atención. Alguien que nos ofrece cariño constante puede parecernos demasiado disponible. Si estamos acostumbrados al caos, la paz puede incluso asustarnos. El cerebro humano busca patrones conocidos, incluso cuando esos patrones nos hacen daño. Por eso algunas personas vuelven una y otra vez al mismo tipo de relación, no porque quieran sufrir, sino porque lo conocido se siente menos amenazante que lo desconocido. Y quizá eso explica por qué algunas personas buenas llegan a nuestra vida, y nosotros no sabemos qué hacer con ellas. Yo no quería cometer ese error contigo si eras tú. Por eso tuve que aprender a distinguir entre intuición y miedo. La intuición suele ser silenciosa, el miedo grita. La intuición dice, algo no está bien. El miedo dice, todo va a salir mal. La intuición observa, el miedo inventa historias. Y durante mucho tiempo confundí ambos, hasta que una noche ocurrió algo que me hizo detenerme. Estábamos hablando, no recuerdo exactamente de qué, probablemente de algo completamente insignificante, quizá de una película, quizá de comida, quizá de algún lugar al que queríamos viajar, pero en medio de la conversación dijiste algo sencillo, algo que probablemente no imaginaste que recordaría. Dijiste, ya no quiero perder años intentando demostrarle a alguien que merezco ser querida. Me quedé callado, porque esa frase tenía una historia detrás, y no necesitaba preguntarte cuál. Podía escucharse en la manera en que la dijiste, sin dramatismo, sin lágrimas, como quien finalmente acepta una verdad después de haber luchado contra ella durante años, y pensé, quizá ella entiende lo que yo estoy intentando aprender. No necesitaba a alguien que me completara, tú tampoco. Necesitabas a alguien que pudiera caminar a tu lado sin convertir el amor en una prueba permanente. Y yo necesitaba exactamente lo mismo. Ahí ocurrió algo, no fue una explosión, fue más tranquilo, sentí que podía respirar. Eso, después de tantos años, significaba muchísimo, porque cuando una persona te hace sentir que puedes respirar, presta atención, no siempre es emoción, a veces es seguridad. Y la seguridad puede ser el principio de algo mucho más profundo. Pero todavía no estaba convencido. Había una parte de mí que seguía buscando una razón para mantener distancia, quizá porque el pasado nos enseña a protegernos con preguntas. ¿Y si cambia? ¿Y si se va?
¿Y si me acostumbro demasiado? ¿Y si todo termina? Y una noche entendí algo doloroso. Si quieres tener la garantía de que nunca vas a sufrir, también estás aceptando la garantía de que nunca vas a amar completamente. Porque amar siempre contiene una posibilidad de pérdida. No puedes eliminarla. Puedes solamente decidir si esa posibilidad merece la pena. Por primera vez, pensé que quizá sí. Quizá tú valías el riesgo, no porque pudiera garantizar nuestro futuro, sino porque quería vivirlo. Eso es diferente. Y entonces llegó una conversación que todavía recuerdo. Estábamos sentados en un lugar tranquilo, no había música fuerte, no había nadie intentando llamar nuestra atención, solo nosotros. Y en algún momento preguntaste, ¿qué estás buscando realmente? Una pregunta sencilla, pero me dejó sin respuesta. Porque durante años había sabido perfectamente lo que no quería mentiras, no quería juegos, no quería manipulación, no quería indiferencia, no quería sentirme solo estando acompañado. Pero, ¿qué quería? Te miré, y tardé unos segundos en responder. Quiero poder ser yo mismo sin tener miedo de que eso haga que alguien se vaya. No dijiste nada inmediatamente, solo me miraste y después sonreíste, no una sonrisa grande. Una de esas pequeñas sonrisas que parecen decir, entiendo. Y fue suficiente, porque quizá eso era exactamente lo que llevaba años buscando, no alguien que tuviera todas las respuestas. Alguien que no necesitara que yo escondiera las preguntas. Con el tiempo aprendí que la intimidad no siempre crece cuando contamos nuestros secretos más profundos. A veces crece cuando podemos decir algo pequeño y no sentimos la necesidad de corregirlo, cuando podemos admitir, hoy no estoy bien, cuando podemos decir, eso me dolió, cuando podemos pedir, quédate un poco más, cuando podemos cambiar de opinión, cuando podemos llorar, cuando podemos reírnos de nosotros mismos, cuando podemos sentarnos en silencio. Esas cosas parecen pequeñas, pero una vida está hecha de cosas pequeñas. Y quizá por eso la fotografía de la estación empezó a significar algo diferente para mí. Durante años había pensado que la mujer sentada en aquel banco representaba a alguien esperando. Ahora empezaba a verla de otra manera. Quizá no estaba esperando que alguien viniera a salvarla. Quizá simplemente estaba descansando antes de continuar su viaje. Eso me gustó, porque no quería encontrarte sentada en una estación esperando que yo llegara. Quería encontrarte caminando, viendo, riendo, cometiendo errores, construyendo tu propia vida. Quería llegar a ti cuando tú ya fueras completa. Y yo también, porque dos personas incompletas pueden enamorarse, pero dos personas que creen que la otra debe completarlas, terminan poniendo demasiado peso sobre una sola relación. Yo no quiero ser tu mitad. Quiero ser tu compañero. Quiero que tengamos dos vidas que decidan caminar juntas. Eso significa que habrá cosas que tú harás sin mí, y cosas que yo haré sin ti. Eso no significa distancia, significa confianza. Porque amar no es cerrar todas las puertas del mundo, es saber que, aunque existan 1000 puertas, hay una casa a la que ambos quieren regresar, y quizá algún día tendremos nuestra propia ventana. No sé dónde, no sé cómo será, pero imagino una ventana grande, con lluvia golpeando el cristal, una mesa cerca, 2 tazas y una fotografía vieja, quizá la de aquella estación, quizá una fotografía nuestra que todavía no existe. Y quizá un día la mirarás y me preguntarás, ¿por qué guardaste esto durante tantos años? Y te contaré la verdad, porque durante mucho tiempo necesitaba recordar que esperar no significaba quedarme quieto. Significaba seguir viviendo hasta que llegara el momento correcto, pero todavía hay una parte de esta historia que me cuesta contar. Porque no todo lo que tuve que aprender fue sobre el amor. También tuve que aprender sobre el tiempo, sobre cómo cambia nuestros cuerpos, nuestros sueños, nuestra manera de mirar el mundo, sobre algo que casi nadie quiere admitir. Algún día, uno de nosotros será más viejo que el otro. Un día las manos que hoy son fuertes quizá tiemblen. Un día correr detrás de un tren ya no será posible. Un día quizá necesitaremos ayuda para abrir un frasco o para subir unas escaleras.
Y quiero saber qué tipo de amor tendremos entonces, porque es fácil imaginar el amor cuando ambos somos jóvenes. Es mucho más hermoso imaginarlo cuando el tiempo ya ha dejado sus marcas. Quiero verte con el cabello cambiado, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Quiero seguir reconociendo tu sonrisa. Quiero seguir preguntándote si quieres café. Y quiero que, cuando tú me mires, todavía puedas encontrar algo familiar. No porque no hayamos cambiado, sino porque habremos cambiado juntos. Quizá ese sea el verdadero significado de esperar. No esperar a una persona perfecta, esperar a una persona con la que valga la pena atravesar todas las versiones de la vida. La joven, la adulta, la cansada, la fuerte, la confundida, la feliz, la que tiene miedo, la que envejece, todas. Y entonces comprendí por qué aquella frase sobre el café había regresado tantas veces a mi memoria. El café se enfría. Las flores se marchitan, las fotografías envejecen, las casas cambian, las estaciones pasan, todo cambia. Pero algunas cosas se vuelven más valiosas precisamente porque sabemos que no durarán para siempre. Quizá por eso el amor importa, porque sabemos que el tiempo es limitado, y aún así elegimos compartirlo. Pero justo cuando pensé que finalmente había entendido lo que significaba esperarte, apareció la prueba más difícil, una despedida. Una de esas despedidas que no parecen importantes mientras ocurren, una puerta que se cierra, un nos vemos, un paso alejándose, y después, silencio. No sabía entonces que ese silencio iba a enseñarme algo que ninguna relación anterior había podido enseñarme, porque aquella vez no tuve que perseguir a nadie, tuve que dejar ir. Y solo cuando aprendí a hacerlo, entendí la diferencia entre amar a alguien y necesitar que alguien se quede. La diferencia entre amar y necesitar a alguien no se aprende cuando todo está bien, se aprende cuando tienes la oportunidad de aferrarte y decides no hacerlo. Aquella despedida me dejó exactamente ahí, frente a una puerta cerrada, con el teléfono en la mano, con muchas cosas que podría haber dicho, muchas preguntas, muchas razones para enviar un mensaje. Por supuesto, una parte de mí quería hacerlo, quería escribir. ¿Llegaste bien? ¿Podemos hablar? ¿Qué pasó? ¿Todavía quieres esto? Pero me quedé mirando la pantalla, no escribí nada. No porque no me importara, precisamente porque me importaba. Había aprendido algo demasiado tarde. A veces querer a alguien significa respetar su libertad, incluso cuando esa libertad podría llevarla lejos de ti. Eso duele. Mucho. Porque el corazón no entiende de lógica, el corazón quiere garantías, quiere saber que mañana la persona seguirá ahí, quiere una promesa que nadie puede dar. Pero el amor verdadero no puede construirse sobre una promesa imposible. Nadie puede garantizarte que nunca cambiará, nadie puede garantizarte que nunca tendrá miedo, nadie puede garantizarte que la vida no traerá algo que ninguno de los dos esperaba. Lo único que dos personas pueden prometer honestamente es esto: hoy te elijo, y después, mañana volverán a elegir. Y quizá esa repetición sea mucho más valiosa que una promesa eterna pronunciada una sola vez. Porque decir siempre es fácil cuando estás emocionado. Mucho más difícil es levantarte un martes cualquiera, después de una discusión, preparar 2 cafés y decidir, seguimos. Eso es amor, no la ausencia de problemas. La decisión de no convertir cada problema en el final. Aquella noche entendí algo sobre mí. Había confundido muchas veces amor con permanencia. Pensaba que si alguien se quedaba, significaba que me amaba, y si se iba, significaba que nunca me había amado, pero no siempre funciona así. A veces alguien puede amarte profundamente, y aún así no ser capaz de quedarse. A veces 2 personas pueden quererse y estar en momentos diferentes de sus vidas. A veces no falta amor, falta capacidad, falta tiempo, falta madurez, falta valor. Y entender eso me permitió dejar de convertir cada despedida en una acusación. No todas las personas que se van son villanos. Algunas simplemente fueron capítulos. Y un capítulo puede ser hermoso aunque no sea el final del libro. Eso me llevó a pensar en ti, en la mujer que algún día podría convertirse en mi esposa. No quiero que llegues a mi vida con la obligación de borrar capítulos anteriores.
Quiero que podamos hablar de ello sin miedo, porque tu pasado forma parte de ti. El mío forma parte de mí. No podemos arrancar páginas sin arrancar también partes de quienes somos, y quizá el amor maduro consiste precisamente en eso. No amar una versión editada de alguien, amar la historia completa, incluso las páginas difíciles, incluso las decisiones equivocadas, incluso las partes que todavía nos avergüenzan, porque nadie llega completamente terminado, todos seguimos convirtiéndonos. Y quizá una de las cosas más hermosas que dos personas pueden decirse es, no necesito que seas quien eras cuando te conocí, quiero conocer también quién estás llegando a ser. Eso es crecer juntos. Pero hay algo más. Aprendí que el amor no se demuestra solamente en los grandes sacrificios. Se demuestra en la atención, en recordar, en observar, en notar que la otra persona está más callada de lo normal, en saber que cuando dice estoy bien, quizá necesita que preguntes una segunda vez, no para invadir, para demostrar que estabas escuchando. Una vez conocí a un hombre que llevaba décadas casado. Un día le pregunté cuál era el secreto, esperaba escuchar algo profundo, esperaba una frase que pudiera recordar. Él se rió, miró hacia donde estaba su esposa, dijo, después de tantos años, todavía sé cuándo necesita que le prepare té. Eso fue todo, no habló de pasión, no habló de viajes, no habló de grandes promesas, habló de té. De repente entendí algo. Las personas suelen imaginar que el amor dura gracias a los momentos extraordinarios, pero quizá dura gracias a miles de momentos ordinarios, una manta, una medicina, una puerta abierta, una llamada, un vaso de agua, una comida guardada para después, un mensaje que dice, avísame cuando llegues. Pequeñas acciones, tan pequeñas que nadie las publica, pero que, acumuladas durante 20 años, forman una vida. Y eso es lo que quiero contigo. No solamente una historia que se vea bonita, una vida que se sienta bonita cuando nadie esté mirando, porque habrá días en los que no tendremos nada interesante que publicar. Habrá días aburridos, días difíciles, días en los que quizá ni siquiera nos soportemos demasiado, y aún así, quiero que haya una taza para ti y otra para mí. Ese pequeño detalle se ha convertido en una imagen que aparece constantemente en mi cabeza. 2 tazas, una ventana, lluvia, una conversación que no necesita prisa. Quizá porque ahora entiendo que el verdadero lujo no es tener una vida perfecta, es tener a alguien con quien puedas ser imperfecto sin sentirte menos amado. Y quizá por eso algunas personas pasan años buscando química, cuando lo que realmente necesitan es compatibilidad. La química puede hacer que 2 personas se acerquen. La compatibilidad decide